A ver, pensemos en las fronteras que cruzamos, en los idiomas que hablamos. Gran parte de nuestro mundo actual, en realidad, fue moldeado por una sola fuerza, los imperios. Hoy vamos a desgranar cómo estas gigantescas estructuras de poder construyeron, literalmente, el mundo en el que vivimos. Poder, expansión y control. Digamos que son los tres pilares de cualquier imperio. Pero ojo, que esto no va solo de batallas y conquistas, va de algo mucho más profundo, de los sistemas que, con estas herramientas, acabaron creando las fronteras, las culturas e incluso las economías que nos definen hoy en día. Claro, para entender bien todo este impacto, lo primero es lo primero. Hay que saber de qué hablamos. ¿Qué es exactamente un imperio? Porque esta pregunta, aunque parezca sencilla, es la base de todo lo que vamos a ver. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Un imperio no es, y esto es importante, no es solo un ejército enorme. Es un sistema, un poder central que controla a un montón de pueblos distintos y no solo con la fuerza, sino con administración, con economía. La fuerza, por así decirlo, es solo la puerta de entrada. Vale, entonces, ¿cómo se montaba todo esto? ¿Cuál era, por así decirlo, el manual de instrucciones para construir un imperio? Venga, vamos a verlo paso a paso. Bueno, pues los orígenes nos llevan a sitios como Mesopotamia y Egipto, a esos valles fluviales tan fértiles. Quien controlaba el agua y la comida, controlaba el poder. A partir de ahí la cosa evoluciona. Vemos al imperio acadio, que se considera el primero, luego a los persas, que fueron los pioneros en conectar continentes, y claro, llegamos a Roma, que ya fue el siguiente nivel, unificando un territorio gigantesco bajo un único sistema. Y aquí tenemos el proceso, la receta. Porque lo más interesante es que la conquista militar era solo el principio, el paso 1. Para que un imperio de verdad durase, necesitaba una maquinaria detrás, una administración centralizada, con sus leyes, sus impuestos y, por supuesto, infraestructuras como las calzadas para tenerlo todo bien conectado y bajo control. Y en esto, Persia y Roma fueron auténticos maestros. Es que no se limitaron a conquistar, sino que integraron. Construyeron redes de carreteras impresionantes, unificaron las leyes para todo el mundo e incluso jugaron con la idea de ciudadanía para que la gente se sintiera parte de algo más grande, una genialidad para mantener la cohesión. Muy bien, pero ¿de dónde salía el dinero para todo esto? Porque mantener un ejército y toda esa burocracia es carísimo. Vamos a ver cuál era el verdadero motor que movía estas máquinas imperiales, tanto en lo económico como en lo cultural. Pues básicamente los imperios eran máquinas perfectamente engrasadas para generar riqueza. ¿Y cómo lo hacían? Pues muy sencillo. Extraían recursos de las tierras conquistadas, cobraban impuestos a todo el mundo y, sobre todo, y esto era crucial, controlaban las rutas comerciales importantes. Todo el dinero, toda la riqueza fluía hacia el centro. Pero claro, el control no era solo cuestión de dinero y fuerza. El pegamento, que de verdad lo unía todo, era el poder de las ideas. Imponer una religión, un idioma oficial, una cultura, todo esto servía para unificar a pueblos que no tenían nada que ver entre sí, y de paso justificar por qué unos pocos mandaban sobre todos los demás. Y ahora la cosa se pone seria. La escala se dispara y se vuelve global. La historia de los imperios pega un salto de gigante. Primero, con el imperio terrestre más grande que ha existido nunca. Y después, con la conquista de los océanos. 24 millones de kilómetros cuadrados. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Esa fue la brutal extensión que alcanzó el imperio mongol. Se convirtió, de lejos, en el imperio terrestre continuo más grande de la historia. Conectó Oriente y Occidente de una forma que nadie había hecho antes. Y literalmente, cambió las reglas del juego del comercio mundial. Aquí lo que vemos son dos modelos de imperio, dos formas de expandirse totalmente diferentes. Por un lado está el modelo terrestre, como el de los mongoles, pura caballería, dominando territorios pegados unos a otros y controlando las grandes rutas comerciales como la de la seda. Y por otro, el modelo marítimo, el de los europeos. Aquí la clave es la tecnología, la pólvora y los barcos, para proyectar su poder a través de los océanos y montar colonias a miles de kilómetros. Pero, como bien sabemos, nada dura para siempre. Y los imperios, por supuesto, no son una excepción. Así que entramos ya en la parte final. Vamos a hablar de su caída, que siempre llega, y de lo más importante, el legado, la huella que nos han dejado. El poder nunca es permanente. Esta frase lo resume todo, es quizá la gran lección de la historia. Al final todos los imperios caen, ya sea porque se hacen demasiado grandes y no pueden controlarlo todo, por rebeliones internas o simplemente porque la gente deja de creer en su derecho a gobernar. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de ese legado, uno que vivimos todos los días. Si miramos este gráfico, la distribución de idiomas en el mundo, a ver, que el español o el inglés se hablen en tantos sitios no es casualidad. Es literalmente un mapa de la influencia que tuvieron los grandes imperios marítimos. Así que la conclusión
es bastante clara, ¿no? El mundo en el que vivimos hoy está literalmente construido sobre los cimientos de esos antiguos imperios. Muchas de las fronteras que vemos en los mapas, conflictos que siguen activos hoy en día o incluso desigualdades económicas son un eco directo de lo que pasó entonces. Al final, todo vuelve a lo mismo, a una idea muy simple pero muy potente. El poder moldea la historia. Y si queremos entender de verdad por qué nuestro mundo es como es, necesitamos entender cómo ha funcionado el poder a lo largo del tiempo. Y los imperios, bueno, son la expresión más bestia de ese poder. Lo que nos lleva a una última reflexión. Si los imperios del pasado dejaron una huella tan profunda, ¿cuál será el legado de nuestro mundo moderno? Es una pregunta que queda abierta, porque la historia que contamos hoy, al final, la están escribiendo las generaciones futuras.